Hermanitos, Colosenses capítulo 1 y el versículo 15 y en adelante dice lo siguiente acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es el primogénito o el preeminente de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto escribió Pablo a la iglesia en Colosas, y quiero que escuchen ahora lo que escribió Pedro a los expatriados en la dispersión. Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para nosotros y para ustedes, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estos son dos de muchos pasajes cristológicos que contienen la Escritura, y vamos a ver esta mañana cómo los autores usaron esta teología de Cristo, esta doctrina tan rica y tan profunda acerca de nuestro Salvador, para ayudar a sus lectores a pensar y actuar correctamente. Estamos en clase de consejería bíblica y estamos viendo por estos días la importancia de la teología a la hora de dar un consejo bíblico. En otras palabras, ¿qué tan importante es que conozcamos las doctrinas y la teología bíblica para nosotros poder ayudar a nuestros aconsejados a pensar y a actuar conforme Dios quiere que se haga? Necesitamos, hermanos, estudiar la palabra de Dios y manejar, conocer conceptos básicos de la doctrina bíblica y de la teología. Hemos aprendido que todos nosotros de alguna u otra manera somos consejeros, ¿verdad? Durante la semana tenemos siempre conversaciones con personas, o nos piden o nos cuentan algún problema o alguna situación, y es una oportunidad que nosotros tenemos para ayudar a nuestros hermanos. Recuerden, el ministerio de consejería bíblica es un ministerio de todos. Y las Escrituras nos hablan que todos debemos ayudarnos los unos a los otros, y todos debemos estar preparados para ayudar. Es un ministerio de ayuda para ayudar a nuestros hermanos. No debemos hacerlo con frases motivacionales, con psicología o con sugerencias personales, sino que nosotros debemos ayudarles con la palabra de Dios, mostrarles qué dice la Biblia y la manera correcta en la que Dios quiere que nosotros pensemos y actuemos. Aprendimos que ser un consejero bíblico es poner en la mente de otro la palabra de Dios para ayudarle a pensar correctamente, para darle dirección y para que podamos juntos responder bien ante determinada circunstancia, y que elevemos o demos gloria así a Dios con nuestras vidas. Hermanos, esto es un privilegio y es una responsabilidad de todos, como ya lo mencioné, de estar preparados para ayudar a nuestros hermanos, para dar un buen consejo. Y entonces necesitamos, como les decía, conocer las Escrituras y usarlas correctamente.
debemos recordar que la Biblia es la revelación de Dios, la revelación de sí mismo y la revelación de su gloria y de su plan. Entonces, por medio de ella conocemos quién es Dios y lo hemos estudiado, ¿verdad? Hemos estudiado un poco de la teología propia o la doctrina o la teología de Dios. ¿Quién es Dios? Hemos aprendido que Él existe, es una sola esencia, pero existen tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que Él tiene un plan diseñado para revelarnos su gloria. En ese plan estamos incluidos nosotros, está incluido el hombre, está incluido el pecado, está incluida la iglesia, los ángeles, la salvación, los eventos futuros. Y todo esto constituye la revelación completa de Dios, como son las ramas de la teología o las áreas de la teología que están incluidas en la revelación completa de Dios y que debemos estudiar. Y lo que se ha hecho, los teólogos han hecho, es ordenar, ¿verdad?, estas áreas o estas ramas en esos temas, y es lo que conocemos como la teología ordenada o la teología sistemática. ¿Qué quiere decir eso? Que miramos en toda la Biblia qué dice toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, respecto a un tema. Por ejemplo, ¿qué dice la Escritura respecto a la divinidad del Señor Jesucristo? ¿Es Jesucristo Dios? Entonces, encontramos, ¿verdad?, libros de literatura o de teología que nos ayudan a ver los diferentes pasajes de toda la Escritura respecto a un tema específico. David Wells definió la teología, y me encanta esta definición. Él dice, es el esfuerzo sostenido por conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino, según Él los ha desvelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle, aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él, vivir nuestra vida en su mundo y según sus términos, y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura. Entonces, hermanitos, necesitamos estudiar las Escrituras, ¿verdad? Necesitamos manejarlas, aprender a estudiar también las doctrinas bíblicas de una manera ordenada. Como les dije, ¿qué dice Dios respecto a ciertos temas en toda su revelación? Por ejemplo, ¿qué dice Dios respecto al hombre? ¿Qué dice Dios respecto al pecado? ¿Verdad? Y no podemos solamente con un versículo sacar una gran teología o doctrina, sino que tenemos que mirar qué dice toda la Escritura. El salmista escribió en el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Y así entonces encontramos que la teología, y esto es un repaso, estoy haciendo un repaso un poquito, la teología se ha dividido en diferentes ramas o áreas o temas principales o doctrinas principales que debemos estudiar. Y hemos estudiado hasta ahora dos doctrinas importantísimas y fundamentales de toda la Escritura, pues nada más que la teología propia o el estudio acerca de Dios, ¿verdad? Y aprendíamos también bibliología. Hoy vamos a empezar a mirar la importancia de la cristología o cómo el estudio de esta doctrina del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, es relevante e importante a la hora de nosotros dar un consejo, dar ayuda, ayudar a los hermanos. ¿Creen ustedes que debemos saber quién es el Señor Jesucristo y la importancia de su obra? ¿Creen ustedes que es importante que nosotros manejemos eso a la hora de ayudar a otro? No es importante, hermanos, es fundamental, y ya lo vamos a ver. Como Él mismo lo dijo, sus palabras en Juan 15, fuera de mí, ¿qué? Nada podemos hacer, ¿verdad? Entonces es fundamental conocer acerca de Cristo, pero la Biblia también nos habla acerca del Espíritu Santo y su obra, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir estudiando. También nos habla acerca del hombre. ¿Quién nos dice más claramente quién es el hombre y su propósito que la palabra de Dios, ¿verdad? Su propio Creador.
acerca del pecado, acerca de la salvación, acerca de los ángeles, de la iglesia, de los eventos futuros. Todas estas son temas que vamos a ir estudiando y vamos a tratar de mostrarles la importancia de dominar esos temas para ayudar a otros. Y esto hace parte de ser un consejero bíblico, un obrero preparado que traza, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, como les decía, es muy importante manejar estas doctrinas. Aprendíamos entonces de Dios, la teología propia, el estudio de Dios. Dios es uno, una sola esencia, pero en tres personas. Vimos sus atributos, sus perfecciones, su gloria. Hermanos, debemos conocer quién es Dios y su obra. Debemos entender el plan soberano. Debemos reconocer como consejeros y también hacerle ver a nuestros aconsejados la grandeza de Dios y nuestra, ¿cómo lo podemos decir? Pequeñez, podemos decir, usar esa palabra. Él quiere que entendamos y le conozcamos a Él y le disfrutemos a Él para siempre, le demos gloria a Él. Tenemos que ver la vida desde la perspectiva de Dios. Debemos reconocer que quién es Él, que Él es grande y que nosotros no lo somos. Y cuando nosotros manejamos bien la teología de Dios, hermano, esto trae ayuda para el consejero y obviamente para el aconsejado. ¿Por qué? Porque ambos deben ser humildes. Y verdad que cuando conocemos a Dios y entendemos quién es Dios, eso nos hace más humildes. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que Dios es todo lo que nosotros no somos. Dios es infinitamente sabio y nosotros no somos infinitamente sabios. Él es infinitamente poderoso y nosotros no. Él es infinitamente fiel y bueno y nosotros no. Por eso estudiar acerca de Dios nos hace humildes y nos hace reconocer nuestra incapacidad y dependencia total de Él. Ahora, estudiar de Dios nos hace mejores adoradores y nos ayuda a guiar a nuestros aconsejados no solo a ser humildes, sino también a adorar a Dios como Él quiere que le adoremos. Debemos también reconocer que cuando estudiamos de Dios aprendemos a confiar más en Él y a enseñarle a nuestros aconsejados a confiar en Él en medio de las adversidades que pasan. Y también nos ayuda a nosotros como consejeros a ser agradecidos y a enseñarles a nuestros aconsejados a hacerlo también. Y vimos también acerca de la Biblia rápidamente, esa fue una exposición muy buena, acerca de la importancia de reconocer a la Biblia como la palabra de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras de ellas mismas? Que son la palabra de Dios, nuestra autoridad final, suficiente, sin errores. Y debemos valorar las Escrituras como la fuente de toda sabiduría y como la fuente de nuestros consejos, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué dice Dios respecto a la vida y respecto a cómo debemos actuar. Muy bien, y entonces llegamos a la cristología, un área de la teología muy importante, como les dije al principio, fundamental. Conocer al Hijo, conocer al Señor Jesucristo y su obra. La cristología se encarga de estudiar acerca de qué dicen las Escrituras, todas ellas acerca del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿tiene algo la Biblia que decirnos acerca del Hijo? Bueno, es el tema principal de las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todas ellas hablan del Señor Jesucristo. De Él se trata la revelación de Dios, porque finalmente Él es la revelación máxima de Dios. Si conocemos al Hijo, Él dijo, el que me conoce a mí o me ha visto a mí, conoce a Dios mismo, al Padre, porque el Hijo es Dios mismo. Cristo es el centro de todo, como leímos en Colosenses al principio, hermanos, porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y es importante que lo sepamos como consejeros y también que lo enseñemos a nuestros aconsejados y reconozcamos la importancia del Señor Jesucristo. Hermanos, solo en Jesús es quien Dios
bueno, es solo Jesucristo quien hace todas las promesas que están en la Biblia. Él hace que todas esas promesas se apliquen a las personas que queremos ayudar. Es en Jesucristo que Dios afirma todas sus promesas. Esto es lo que dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En el centro de toda la consejería bíblica, que sea bíblica y eficaz, tiene que estar obligatoriamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está en el centro de la consejería bíblica porque Él es el centro de toda la revelación y de toda la teología cristiana. Debemos manejar entonces, hermanitos, quién es Jesús. Y como leímos en estos pasajes, la Biblia nos enseña que Jesús es Dios mismo. Bueno, lo dice Juan, ¿recuerdan Juan 1:1? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios mismo. Jesús es Dios mismo, pero también Jesús es humano, hombre, Dios mismo hecho hombre, quien como dice Filipenses, se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es básico que lo debemos entender y creer con todo nuestro corazón, nuestra mente. Debemos entender y aceptar que Jesucristo, y este es el gran misterio del Hijo, que en Él se encuentra o posee en una misma persona una naturaleza completamente divina y una naturaleza completamente humana. Si no tenemos esta convicción como consejeros, como hijos de Dios, hermanos, pues nuestra salvación del pecado sería imposible, ¿verdad? Como si no creemos esto, como debemos evangelizarte, porque no eres hijo de Dios, ¿verdad? Es fundamental creer esta verdad acerca del Señor Jesucristo. Sin esta verdad, sin esta creencia, sin esta certeza, es imposible que nosotros ayudemos a nuestros aconsejados. Jesús, el Hijo de Dios, es totalmente Dios y también completamente hombre. Esto es lo que nos enseña las Escrituras y lo leímos en los pasajes al inicio. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Cuál es su obra a favor de nosotros? Muy bien, pues la Biblia nos enseña que Él ganó nuestra justicia. Por su vida perfecta es que nosotros podemos ser justificados o constituidos justos. Esto es lo que dice Romanos, escuchen, en el capítulo 5 y versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús, repito, ganó nuestra justicia y por su vida perfecta es que nosotros podemos ser justificados. Los muchos serán justificados. Ahora, no solo Él ganó nuestra justicia, sino pagó nuestro castigo. Y esto lo creemos con todo nuestro corazón, pero debemos enseñarlo a nuestros aconsejados. Él por eso se hizo hombre, para poder pagar nuestro castigo, que era la muerte. Esto es lo que dice Hebreos y en el capítulo 2. Nosotros debemos entender y creer esta verdad también. No solo que murió y pagó la consecuencia del pecado, que es la muerte, sino que también Él resucitó y ascendió al cielo. Y esta es la garantía de nuestra salvación y de que nuestra fe no está fundamentada en algo vano o en algo superficial. Y esto es lo que dice 1 Corintios 15, Hechos 1, Efesios 1 y 2. Bueno, tenemos muchos pasajes, como les dije, acerca del Señor Jesucristo y nos describen la realidad, las realidades increíbles de la obra de Cristo. La Biblia nos muestra, no solo nos enseña quién es Él, sino la importancia de su obra, su vida perfecta, su muerte, su resurrección, su ascensión y su promesa de que va a regresar. Hermanos, no hay persona, ni procedimiento, ni medicamento, ni ninguna ayuda psicológica,
etcétera, que pueda restaurar la vida de alguien, que pueda dar vida a un muerto espiritual, que pueda tomar a una persona y llevarla al cielo, sino Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. No hay otra manera. La Biblia nos dice que fuera de Él, y lo podemos decir así, nadie puede ser salvo fuera de Cristo. ¿Por qué? Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y las Escrituras dicen: no hay otro nombre bajo el cielo en el que nosotros podamos ser salvos. Entonces, si tenemos a alguien que nos pide ayuda, nos pide un consejo, y nosotros sabemos que esta persona no es creyente, ¿qué necesita esta persona? A Cristo. Necesita conocer y aprender estas verdades, y confiamos y oramos que el Señor aplique esas verdades a su corazón para dar vida, ¿verdad?, en el pecador. Pero necesitamos, para poder enseñar a otros acerca de Cristo y de su obra y de los grandes misterios del Hijo de Dios, necesitamos conocer cristología, necesitamos profundizar más en la doctrina de Cristo. Pregunta: una vez salvos, o si a quien se acerca a nosotros para pedir consejo es un creyente, hijo de Dios genuino, la pregunta es: una vez salvos, ¿necesitamos de Cristo y de cristología para aconsejar? ¿O solo necesitamos saber de Cristo para compartir el Evangelio y para ayudar a no creyentes? No, hermanitos, como hijos de Dios y como creyentes también necesitamos a Cristo, y necesitamos conocer del Hijo y de su obra, porque así como sin Él nadie puede ser salvo, sin Él tampoco nadie puede crecer, madurar en la vida cristiana, nadie puede realmente cambiar su corazón, su mente, sin la obra de Cristo en el creyente. Y aquí hay otra gran enseñanza de la doctrina de la cristología, y es la unión vital del creyente a Cristo. Debemos entender que cuando somos salvos, lo que el Señor hace, el Espíritu Santo, es nos une a Cristo, nos une al cuerpo. Lo vimos hace 8 días con esta gran metáfora de la vid y los pámpanos, ¿recuerdan? En Juan 15. Necesitamos, es vital que el creyente esté unido a Cristo, porque Él es la vida, Él es la fuente de todo, y entonces al estar unidos a Él, nosotros estamos alimentados, creciendo, dando fruto. Él es, como leímos en Pedro, la piedra viva, y nosotros somos piedras vivas porque estamos unidos a Él, porque Él nos da vida. Y esto también lo deben conocer nuestros aconsejados. Hermanos, necesitamos la persona y obra de Cristo no solo para obtener perdón, sino necesitamos la persona y obra de Cristo para obtener poder y para recibir consuelo. Es por medio de Cristo que nosotros podemos vivir la vida cristiana como Dios lo demanda. ¿Recuerdan ustedes el diagrama de los árboles que aprendimos hace unas semanas? Y no es la presión la que hace que el árbol dé fruto o no dé fruto, ¿verdad? Que eso lo aprendimos. La presión puede estar o no estar, pero el fruto depende ¿de qué? De la raíz o del corazón o lo que hay dentro de nosotros. Y vimos que esa raíz o el corazón o la persona interior nuestra, ¿cómo cambia? Y lo vimos que está el tercer árbol, recuerda, la cruz, y es por medio de Cristo que esa raíz puede ser sana o no serlo. Entonces es por medio de Cristo que nosotros o damos fruto o no lo damos. Y esto es lo que Pablo escribió en Gálatas. Recuerdan, no se trata de mí, sino ¿de qué? De Cristo y su obra en mí. En otras palabras, nadie puede vivir la vida cristiana agradando a Dios fuera de Cristo. Nadie puede cambiar su mente y corazón sin Cristo, ni madurar ni crecer, ni ser consolado y fortalecido en el sufrimiento sin Cristo. Por eso debemos manejar la doctrina fundamental que nos enseña las Escrituras acerca del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, para poder aconsejar y para poder ayudar a quienes lo necesitan. Temas como su deidad, ¿qué significa eso?
que Cristo es Dios. El misterio de la encarnación debemos conocerlo, entenderlo, hermanitos. ¿Qué es eso de que Él es el segundo Adán? ¿Qué implicaciones tiene su sufrimiento, la redención, su obra en la cruz, la unión de Cristo con el creyente? ¿Qué es eso de que Él es el fundamento de la iglesia? ¿Qué es eso de que Él es la cabeza de la iglesia? ¿Ven ustedes todas esas temas que forman parte de la enseñanza del Señor Jesucristo? Y es importante conocerlo. Ahora pensemos en algo. Todas las escrituras nos dan pasajes cristológicos o enseñanzas doctrinales acerca de Cristo. Pero quiero que pensemos en algo, hermanos. Estos pasajes no fueron dados e inspirados por el Espíritu Santo de Dios únicamente para darle información a los lectores. Si ustedes piensan, estos pasajes cristológicos, como los que leímos esta mañana, están dentro de un contexto y los autores los estaban escribiendo, dirigidos por el Espíritu, para ayudar a sus lectores a pensar correctamente y a actuar correctamente en medio de una circunstancia específica que ellos estaban pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que en otras palabras, los autores bíblicos, por lo menos, los podemos ver también como consejeros, ¿verdad que sí? Y podemos pensar en Pablo escribiendo a los colosenses, como leímos esta mañana, como un consejero que estaba ayudando a la iglesia en Colosas, quienes estaban pasando por una circunstancia específica y ellos necesitaban recordar o aprender que Cristo, por ejemplo, es la imagen del Dios invisible, que en Cristo habita la plenitud de la deidad, que en Cristo estamos completos, que Cristo, y miren este misterio maravilloso, no solo que en Él habita corporalmente toda la deidad y toda la gloria de Dios, sino que Cristo habita en nosotros. Y Pablo dice, este es un misterio maravilloso, la esperanza de gloria del creyente. Y da todos estos pasajes cristológicos y podemos ver cómo Pablo usa la cristología o la doctrina de Cristo para ayudar a la iglesia en Colosas. Ahora piensen en los expatriados a quienes se dirigió Pedro. ¿Cómo lo estaban pasando ellos? También mal, ¿verdad? Estaban sufriendo, estaban en un contexto y en una circunstancia bien adversa estos creyentes. Y Pedro, si pensamos en él como un consejero, ¿qué es lo que hace para ayudarlos? ¿Enviarles psicología o enviarles un tratado de motivación personal? Alabío, alabao, ustedes pueden ra? No, Pedro lo que hace es mandarles un tratado de cristología y de eso se trata su primera carta. Es Cristo como el ejemplo supremo del sufrimiento, el ejemplo supremo de cómo se debe responder ante la presión, y Pedro les dice, ahí está, para que sigan sus pisadas. Ahora, como lo leímos en Pedro, Cristo la roca viva y el fundamento de la construcción que Dios está haciendo en las vidas. Entonces, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento nos dan pasajes y pasajes cristológicos que los autores estaban usando para aconsejar, en otras palabras, ayudar a sus lectores a pensar, a entender correctamente y a actuar correctamente. Piensen ustedes, ante el temor, el desánimo que estaban viviendo el pueblo de Israel bajo el reinado de Acaz, Isaías escribe acerca de la promesa del Señor Jesucristo y da un despliegue del carácter del Hijo, el carácter del Señor Jesucristo, del Rey prometido, y aprendemos mucho en este pasaje y en esta profecía, pero esta profecía estaba dada para alentar, animar, ayudar a aquellos que estaban oprimidos bajo un rey pagano. Ante problemas de orgullo, desunión, Pablo les escribió a los filipenses y les dio este tremendo pasaje de la exaltación y humillación de Cristo. ¿Para qué? Para ayudar a sus lectores
a que actuaran humildemente como Cristo. Haya en vosotros este sentir. Y les describe este misterio de la encarnación, que aprendemos de la encarnación y debemos manejarlo, pero si ustedes ven, tiene una aplicación maravillosa que nos ayuda a pensar en el fin último. Si Cristo siendo Dios se humilló, ¿qué de nosotros? ¿Cómo no podemos actuar de la misma manera, verdad que sí? Ante la falta de gozo, ¿qué le dijo Pablo a los filipenses? Gócense en el Señor. ¿Quién es la fuente del verdadero gozo? Cristo, hermanos, Cristo. Sin Él no podemos tener gozo, y muchos estamos viviendo en este mundo con depresión, con ansiedad, con temores. ¿Dónde vamos a poder salir de eso y encontrar un gozo verdadero? En Cristo. ¿Cómo aprender a vivir en escasez y cómo aprender a vivir cuando Dios nos bendice y ser buenos administradores? ¿Qué dijo Pablo? Todo lo puedo en Cristo. Por Él podemos aprender a vivir con bendiciones, o también cuando Dios nos limita de muchos recursos. Entonces, ante los problemas de autoridad, ante problemas del matrimonio, por ejemplo, los hijos, entender la relación de Cristo y la iglesia es vital para nosotros poder ayudar problemas en el matrimonio, ¿no es verdad? Porque finalmente el matrimonio es un diseño, es un símbolo de la relación de Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa. Y así. Entonces, lo que queremos hacer, hermanitos, es en lo que quedan los minutos de hoy y el próximo domingo vamos a invertir un poco de tiempo en ver cómo pasajes importantes cristológicos ayudaron a sus lectores, o cómo fueron usados por los autores, vamos a decirles, por esos consejeros bíblicos que usaron la cristología para ayudar a aquellos que estaban leyendo o escuchando acerca de Cristo, del Hijo. Y eso es relevante para nosotros hoy también, ¿verdad? Como claro que el Hijo y conocer de Cristo nos ayuda en esto. Colosenses, leímos Colosenses un poquito al principio acerca de la imagen del Dios invisible. Y entonces, ¿quiénes eran los colosenses? Bueno, primero, recuerden ustedes, Pablo estaba escribiéndole a los colosenses ¿desde dónde? Desde la cama ya en su palacio. No, estaba en la cárcel. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta a la iglesia en Colosas, a estos hermanos que esa iglesia no la fundó, no los conocía tampoco, pero Epafras le cuenta a él acerca de una situación específica que estaba viviendo la iglesia. Ellos estaban experimentando presiones culturales y estaban estas presiones tentando a los creyentes a darle la espalda a Jesús. Y por eso Pablo les escribe para recordarles que ellos deben enfocarse ¿en quién? En Cristo, en el Hijo. Pablo les enseña entonces que Cristo es el autor y el rey de toda la creación. Él es la cabeza de la iglesia, es Dios mismo en quien mora toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud y la gloria de Dios. Y como les dije hace un ratito, y Cristo mora en nosotros. Cristo en nosotros, dijo Pablo, la esperanza de gloria. Y Pablo les muestra cómo todas estas realidades acerca del Señor Jesucristo han transformado su vida, la vida de Pablo, y han transformado su mente también. Porque, como les dije, él está escribiendo desde la cárcel y él no se está quejando por sus sufrimientos. Estaba sufriendo por causa de Cristo y del Evangelio, pero les escribe con gozo y con una admiración y maravilla por Cristo, por quien sufría, que eso era de aprender, de imitar, digno de imitar. Para Pablo todos esos sufrimientos no eran una derrota, eran una manera de participar de los sufrimientos de Jesús, y esto lo hacía como un acto de amor. Entonces, no más al ver la manera como él está respondiendo, ya los colosenses debían estar aprendiendo algo, ¿verdad? En medio del sufrimiento, miren cómo exalta y alaba y reconoce la obra de Cristo que primeramente estaba siendo aplicada en él, y viendo cómo esas circunstancias
eran realmente oportunidades para que más conocieran a Cristo, para animar a otros, para ayudar a pensar correctamente, porque Pablo estaba viendo la vida y el sufrimiento desde la perspectiva correcta. Y eso es lo que él quería que los colosenses hicieran también, que quitaran su vista de las cosas terrenales y las pusieran en las cosas celestiales. Y él les dice, porque cuando Cristo el Hijo se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados también con Él en gloria. Ellos tenían varias presiones, la cultura griega, romana, muchas ideologías, y piensen por favor si esto se parece un poquito al mundo en el que vivimos en la actualidad. Muchas ideologías humanas, muchas filosofías equivocadas abundaban por esa época en Colosas, pensamientos errados, aún que buscaban redefinir la familia. Era una época de problemas de autoridad, una época donde no habían absolutos, sino que todo el mundo vivía en su propia verdad. Yo creo esto, usted cree esto, nos respetamos y ya. Y no aceptaban verdades absolutas. Por eso alguien les tenía que decir como una verdad absoluta quién es el Hijo de Dios, quién es el Señor Jesucristo. Porque también en esa época habían muchos dioses, ¿verdad? Muchas deidades, y seguramente muchos de ellos pensaban que Jesucristo era uno más. Pero alguien les tenía que decir como una certeza absoluta quién era. Y esto lo hace Colosenses. Lo leímos. Él es el Hijo de Dios, la imagen de Dios invisible, el primogénito, el preeminente sobre toda la creación. En Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Pablo les enseña estas verdades del Señor Jesucristo, les enseña acerca de todas estas presiones, filosofías, huecas sutilezas. ¿Recuerdan ustedes, colosenses? Y cómo deben ellos enfocarse en Cristo, en quien habita toda la plenitud. Nosotros estamos completos en Él. Y luego de manera práctica les enseña cómo se debe ver esto, esta enseñanza de Cristo, y cómo el poder de Cristo transforma vidas para que esa vida transformada se refleje en el mundo. ¿Cómo? De manera personal y también de manera familiar. Y al final de la carta, Pablo les muestra cómo se debe ver un hogar cristiano realmente en esa cultura romana pagana. Y esto era como, espérate un momentito, Pablo no estaba redefiniendo la familia, no, pero les estaba mostrando cómo se ve la familia cristiana y cómo debe verse, cuál es el diseño de Dios. El padre es la cabeza, la esposa se sujeta por amor a Cristo, ¿verdad?, a su esposo y le entrega la responsabilidad de cuidar de ella. También los hijos son educados en disciplina, en amor, con paciencia, ¿verdad? Y todo esto era wow para ellos. Ahora, todo esto se hace por medio ¿de quién? De Cristo. Todo por medio del Hijo. Y para enseñar esto, ¿qué hizo Pablo? Cristología, cristología, cristología. ¿Ven ustedes lo relevante de conocer a Cristo y su obra para nosotros poder dar consejos profundos y sabios? Hermanos, ¿qué aprendemos de Colosenses? Que ninguna parte de la existencia humana está fuera del alcance del gobierno amoroso y liberador de Jesús. Hermanos, nuestro sufrimiento, nuestra tentación a ceder, nuestro carácter moral, aún nuestra familia, todo debe ser reexaminado y transformado por Cristo. Y ahora, solamente en Él puede ser transformado. No podemos tener una familia que honre realmente al Señor, no podemos actuar ante la vida de una manera que honre al Señor sin Cristo. Todo se trata de Él. Y Colosenses lo dice, estamos completos en Él, ¿verdad? ¿Necesitamos algo más entonces? La respuesta de las Escrituras es no. Necesitamos a Cristo, estamos unidos a Él. Por eso Colosenses dice, entonces pongan la mira en las cosas de arriba, porque Cristo va a ser manifestado. Y finalmente, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Si bien
En la primera carta de Pedro, como lo leímos también, Pedro es un consejero bíblico y también escribe porque él quería ayudar a pensar y actuar correctamente a sus hermanos. Podemos ver en estas cartas de él un corazón pastoral y amoroso y un corazón preocupado porque sus hermanos dieran un buen testimonio ante la adversidad. Porque finalmente dar un buen testimonio ante una circunstancia difícil, ¿a quién trae gloria eso? A Dios, ¿verdad? Eso es dar gloria a Dios. Y entonces Pedro escribe esta carta que está llena de citas del Antiguo Testamento y también algunas del Nuevo Testamento, y por eso vemos a Pedro como un consejero bíblico. Esta carta está dirigida a expatriados, creyentes judíos que habían tenido que dejar su tierra y estaban enfrentando hostilidad y acoso por el Imperio Romano, burlas por la fe, por su fe en Cristo, y estaban experimentando de alguna manera sufrimiento en la vida. Y entonces Pedro quiere ayudarlos y enseñarles, como les dije, ya vimos a Pablo como un consejero y también ahora a Pedro. ¿Cuál es la manera correcta de pensar, de ver la situación, de testificar de Jesús? Y se enfoca en el Hijo, en la segunda persona de la Trinidad. Al igual que Pablo, Pedro no les mandó un tratado de psicología ni de motivación personal, sino un tratado profundo de quién es el Hijo de Dios y por quién es Él. Entonces entendemos ahora quiénes somos nosotros, cuál es la nueva identidad que tenemos en Cristo, cuál es la nueva o las bendiciones más bien que tenemos por estar en Él. Y en esto es en lo que se centra el autor. Pedro les recuerda que en Cristo ahora ellos habían sido hechos, pero aplica para nosotros, extranjeros, y que estamos en este mundo de paso, que ahora pertenecemos a la familia celestial y que aquí en este mundo vamos a ser maltratados, burlados. ¿Por qué? Porque no somos de aquí. Entonces, mientras pasamos por este mundo es una oportunidad para reflejar el carácter del Salvador. Pedro les enseña que en Cristo ellos habían sido hechos parte de una nueva familia, tenían una nueva identidad y una esperanza inquebrantable. Todo esto en Cristo. Y entonces ellos debían ver el sufrimiento de verdad, de la manera correcta. ¿Cuál era? Como un regalo de Dios. El sufrimiento, qué interesante, miren esta paradoja, era entonces una oportunidad para que en su mente se deshicieran y se derrumbaran las falsas esperanzas terrenales y que ellos reconocieran cuál era la esperanza inquebrantable a la que habían sido llamados. Ellos debían quitar de su mente las distracciones y recordar que su verdadero hogar y su verdadera esperanza están en Cristo. Entonces, estas circunstancias les hacían crecer, les hacían madurar. Y entonces, como les dije ya también hace un rato, Pedro usa al Señor Jesucristo como el máximo ejemplo del sufrimiento y de la manera correcta de responder ante Él. Y les escribe: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué, hermanos? Para que sigamos sus pisadas, ¿no es verdad? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué significa esto? Que él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Aquí está citando a Isaías, ¿recuerdan? En el capítulo 53. Sobre el madero. ¿Para qué?
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ahora la justicia, y por cuya herida hemos sido sanados. Si ustedes ven, no solo aprendemos a pensar correctamente conociendo quién es Cristo, sino que aprendemos también mirando su obra, su ejemplo. Por eso la Biblia dice que a Él es al que debemos imitar, mirar cómo reaccionó Él en diferentes circunstancias, cómo actuó, porque esa es la manera correcta en la que nosotros debemos actuar. Pero finalmente también Pedro usó este pasaje, y lo quiero tocar rápidamente, como poner una base y darles un poquito de antojo, porque es el pasaje que va a ser expuesto en esta mañana en el sermón principal. Y es un pasaje cristológico también maravilloso, y está en el capítulo 2 y lo leímos. Cristo es la piedra viva. La piedra viva. Y está en el capítulo 2, versos 3 al 8. Ya no lo vamos a volver a leer porque lo leímos. Entonces, lo que queremos, o lo que quiero en estos minutitos con este pasaje también, es mostrarles, hermanos, cómo era relevante para los lectores, para quienes estaban escuchando acerca de esta enseñanza de Cristo, cómo era relevante para poder reaccionar bien y dar un buen testimonio ante la circunstancia que estaban atravesando estos creyentes judíos. Este pasaje les ayudaba sin duda a pensar y actuar como Dios quería que lo hicieran. Y entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pedro? Les recuerda que cada creyente por medio de Cristo hace parte ahora de un templo espiritual que Dios está construyendo. Cada creyente es ahora templo de Dios, en quien habita Cristo, ¿verdad? Y por eso somos llamados como piedras vivas. ¿Por qué? Porque al igual que la metáfora de los pámpanos, nosotros tenemos vida porque Él es la fuente de la vida, ¿verdad? Y Pedro dice, Cristo es la piedra viva y por eso nosotros somos piedras vivas. Los lectores de esta carta debían entender y recordar que ellos hacían parte de la familia de Dios, del templo que Dios ahora estaba construyendo, ya no un templo físico, sino ahora un templo espiritual. Y ellos ya no eran como piedritas aisladas y muertas, sino habían sido unidos a Cristo y ahora eran piedras vivas, ¿verdad? Que estaban siendo edificadas por medio del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿esto era de ánimo para ellos? Seguramente sí, y seguramente lo sabían o no, pero Pedro estaba transmitiendo la enseñanza que él había recibido directamente de su maestro. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor les preguntó, ¿quién dicen los demás que es el Hijo y quién dicen ustedes? Y Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dijo, esto no lo ha revelado ¿quién? Sangre ni carne, sino es una revelación directa del cielo. Te lo ha revelado Pedro. Y ese va a ser el fundamento de la iglesia. Sobre esa verdad, la iglesia va a ser construida. Seguramente en medio de esa adversidad ellos tenían una imagen equivocada de quién era el Hijo, de quién era Cristo. Y eso pasa muchas veces con nosotros, hermanos. Ante las adversidades nos enfocamos en lo que no debemos, nos enfocamos en la circunstancia, en el problema y queremos edificar sobre nuestro propio fundamento y no sobre el fundamento dado por Dios. Y esta era la enseñanza y era la importancia de que ellos entendieran a Cristo como una roca sobre la cual debían crecer, sobre la cual debían edificar. Ahora vamos a ver mucho más sin duda en esta mañana acerca de esta metáfora y de la comparación con estas piedras que usa Pedro, pero hermanos, el punto está aquí. Si ustedes se fijan, esa piedra, dice Pedro, para nosotros los que creemos es precioso, o así debería ser. Pero esa piedra fundamental, ¿saben qué? Por los hombres ha sido rechazada. Es una piedra desechada, rechazada. ¿Por qué?
Porque nosotros, los seres humanos, y nuestra tendencia, ¿cuál es? Edificar a nuestra manera y con el fundamento que yo quiero. Y este es un problema muy común en las personas que vienen a buscar consejo, ¿verdad que sí? Porque están pasando circunstancias difíciles, pero queremos hacerlo a nuestra manera, en nuestra manera de edificar. Y Pedro les dice, no es así. Hay un fundamento y una piedra que dirige y sostiene, si lo vemos de manera colectiva, el edificio como la iglesia, pero también de manera personal, nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos de Cristo. Entonces, hoy básicamente era un panorama general de la cristología, y lo que queremos hacer el próximo domingo es mirar un poquito más a profundidad ciertos pasajes cristológicos, ¿verdad? Y cómo entender esta doctrina nos ayuda a... ¿Y cuál es el anhelo final? Hermanos, que todos salgamos como, quiero conocer más de Cristo, quiero conocer más del Hijo, de su obra, de esos misterios que rodean a esa persona maravillosa, ¿verdad? Eso es lo que queremos, para que crezcamos juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. Él mismo, Señor Jesucristo, no lo pudo decir más claro en Juan 15. Fuera de mí, nada podéis hacer.